primero con eso, pues, y le metemos unos 10 minutitos de eso y después entramos al tema duro. Claro. Hablamos rapidito de Arquesio libre. Arquesio, hablamos de Arquesio, hablamos de la culminación del seminario de turismo que hicimos. Perfecto. Sé que me pidieron de Bogotá una referencia. Ya, me escribí también. ¿De quién? Mía, tuya. Mía. Y para... Porque una mujer, esta marca que está postulando con una... De la telesalud en Panamá, entre otros de gran importancia. Seguimos trabajando por el bienestar de todos. No tengo estadística. Asamblea Nacional. La busqué, no las tengo. Vamos a ver. Uy, yo las vi ayer y se las iba a mandar al grupo. Espérame, Las de COVID. COVID. Ya que tenemos el 97% de... 97. Nos estamos cuidando, nos estamos cuidando. No la puedes conseguir. No, digo. Ese es lo malo tuyo. No, aquí no. El gobierno ha hecho una gran labor. Sí, no, y quiero mencionarlo. Tú me puedes... La cuestión está de Guardia. Ganarse al gobierno por acá, por allá, pero el gobierno Sucre ha hecho una gran labor. Los médicos... Y la gente ha cogido conciencia. Es una combinación de factores. Es que es un problema más social que médico. Déjame buscar los médicos cubanos. Es una combinación de factores. Los médicos cubanos fue un gran acierto. Los médicos cubanos. Ese fue el fiel de la balanza. ¿Ellos están en Panamá todavía? Se fueron, nadie les paró bola, váyanse. Y ellos fueron los que te ayudaron La vaina que no le pagan a ellos, le pagan a Ross. Acuérdate que estábamos hasta aquí, los médicos estaban... Ese es otro tema, está bien. Eso es verdad, mira, yo me encontré con un amigo, Checho Villa, tuve COVID, casi me salvaron los médicos cubanos. Me dice él, sé que lo trabajaron con fervor. La estrategia continua de vacunación. Hay que mencionar, por ejemplo, el de Herrera Valía, la escuela. El trato a las personas de tercera edad fue muy bueno, ¿eh? Yo llegué a mi mamá. Sí, a mi mamá, por ejemplo, mi mamá ya se tiene las dos vacunas. Pero ella se vacunó aquí en Panamá. Sí, pues aquí en Panamá. Bueno, ahí al lado del Remón, ¿cómo se llama ese? Isabel Herrera Valía. Excelente el trato. Excelente. Mi mamá ya le dieron las dos vacunas. Solamente hay uno parece que se enredaron en la llana de Belisario Porres y metieron todos en un mismo hora. Esa fue la única vez que he oído. Y no entendí bien lo de la AstraZeneca, va a ser al voluntario, ¿cómo es eso? Ayer lo dijeron. Lo que pasa es que AstraZeneca tiene dos vertientes. En Estados Unidos y en Dinamarca estaba produciendo trombosis. Entonces las rechazaron. En Estados Unidos y en Dinamarca. Sí, en Dinamarca. Entonces, ¿qué pasa? Panamá dice que las adquirió, no sé qué, y entonces... De eso ya llegaron. Así que de 30 a no sé cuántos años. Pero bueno. Y voluntarios. Voluntarios, bueno. Yo estoy poniendo esto así, que para que brille, no sé qué, pero como está. Tú cuando vas para aquí, va como para la guerra. Hola, muy buenos días, va para guerra, soldados de la patria. Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, vecinos panameños en el extranjero que nos siguen, que nos están viendo, que están escuchando todos los temas interesantes que tocamos un sábado, porque un día seguro que es un gran día y es un día nublado el día de hoy. Súper nublado, arrancó los aguaceros con todo en las tierras altas de Chiriquita, dando de qué hablar el aguacero, y acá en Panamá está empezando a apretar. Y bueno, vamos a entrar rápido al tema porque lo que queremos hablarles o contarles de los expertos que están acompañándonos ahora es un tema sumamente interesante e importante. Mencionaba antes que nosotros estamos en noviembre por cumplir los 200 años de independencia de la madre patria española. Y nosotros todos los meses queremos hacer un programa dedicado a nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos hicimos, cómo hicimos esta nación, quiénes participaron, y pues estar identificados en historias que tal vez no han sido contadas en los libros regulares, o tal vez no nos las han enseñado en los libros en las escuelas, pero que se han investigado, que tienen su asidero histórico, su asidero
gracias a la investigación de personas como la que nos acompañan hoy, que ahora vamos a presentarlos, ya ustedes lo conocen, son parte de este programa. Viejos amigos de la casa. Viejos amigos de la casa y que, pues, que son nuestros referentes históricos interesantes. Y bueno, la buena y la mala, Néstor. La buena es de que se aprobó en la Asamblea la ley que va a evidenciar quiénes son los violadores de niños y niñas en el país, los pederastas. Ya. No, y cabe mencionar, uno de los padres de esa cuestión ha sido nuestro querido amigo Iván Picota cuando era diputado. Así es. Gracias a Dios llegó a final término término. Ahora con otro equipo. Zulay Rodríguez retomó la batuta de esa pelea y la llevó adelante y la logró. Y bueno, nosotros en nuestro tiempo pues hicimos lo propio, Atanasiades, Zulay, mi nombre y mi persona y Leandro Ávila, impulsamos esos proyectos de ley para blindar, para cuidar a nuestros niños y nuestras niñas. Y bueno, ya es ley de la República, ahora está en la cancha del presidente de la República para que la sancione. También quería mencionar que no somos quien para jugar, pero el lado malo es que el diputado Arquesio salió libre. Me imagino que los magistrados tendrían sus verdades o sus razones. La verdad es que no sé si tomarlo por el lado malo o no tomarlo por el lado. Lo que se dio fue una situación y bueno, habría que presentar las pruebas que eran necesarias para lo que sí sé es que hubo indignación por parte del pueblo. Mucha indignación por todo. Todavía las redes están muy indignadas porque del pueblo Guna. Bueno, y además de que ellos tenían informaciones y no sé qué pasó, pero bueno, al final el hombre está libre y la justicia, como sea, lo declaró que no tenía responsabilidades y bueno, ahora tendrá que incorporarse a la Asamblea y tendrá que hacer leyes para la República. Entonces ahí veremos qué pasa. Además de eso, quería manifestar que ayer se culminó el taller de seguridad y cultura turística para personal de contacto de la Alcaldía de Panamá. Primera vez, Néstor, que se hace. Primera vez que se considera al funcionario de la Alcaldía de Panamá que tiene contactos y que trabaja en instalaciones turísticas para que se le dé charlas y se le oriente y se le prepare para recibir al turista. Primera vez que lo hacemos gracias al respaldo del alcalde José Luis Fábrega y pues la dirección de turismo, los muchachos de turismo. Saludos a Vicky que me empujó y manejó todo toda la conferencia, todo el taller y a todo el equipo, a Elizabeth, a Nairobi, a Iván, a quién se me queda por fuera, a Elizabeth, a Mir, que debe estar pendiente viendo. Bueno, saludos a todos porque hicieron un excelente trabajo y la comunidad así lo reconoce. No, y cabe mencionar algo que quiero decir ahí, nosotros casi nunca tomamos en cuenta el gobierno local en base a la situación de turismo. Casi todos los países de la región, todos, su desarrollo se debe al gobierno local y yo felicito a la dirección de turismo por esa parte. Ok, una noticia rápida ahí, un total de $406.651.000 se pagó del gobierno central a los productores de arroz de Veragua. Ya están abonándole algunas platas adeudadas de gobiernos anteriores, se está saliendo, se está apoyando. Una noticia importante que tenemos que tomar en cuenta y espero que el gobierno la revise: Comisión de Derechos Humanos hace llamado sobre situación de cárceles en Panamá. Yo creo que este es un tema que siempre se menciona y hay que de verdad invertir en esas cárceles para ver cómo resocializamos, porque ahí lo que estamos es mandando gente a que sea más maleante. La universidad del delito. Y la fiscalía, devuelven a la fiscalía tomos del caso Odebrecht por errores en la foliatura. Pero es que ¿Qué te parece? No son 950.000. ¿Qué te parece? Oja, ¿quién se va a leer 1 millón de fojas? Julio Linares, usted que es abogado. No, gracias. ¿Quién se va a leer 1 millón de Yo fojas? espero que un error de forma no interfiera en el fondo. Sí, porque para atrás, lo tiraron para atrás. Ahora, ¿cuántos años va a demorar esta vaina para atrás? O sea que no va a haber el... Es que yo creo que Si lo mandaron para atrás, tienen que volver a, no sé, tienen Y que puede haber abogado, problemas de prescripción también. Abogado, ¿cuál es el procedimiento? No, tiene que arreglarse ese tema. El problema es la prescripción. Que Totalmente. lamentablemente, tengo entendido, porque no soy penalista, que el llamado, la presentación de la vista fiscal no suspende la prescripción. Y ese es un problema. imagínate. Así que, pero ese es otro tema. Néstor, Un tema más profundo. ¿qué es lo que tú hablaste de una sandía? ¿Qué es lo que pasó con la sandía? Bueno, es que estamos hablando el 15 de abril se
se celebra pues o se conmemora la situación esta de la tajada de la sandía, los señores escritores, historiadores, no sé si ¿Quién tienen es? algo que ¿Quién es? No se ha mencionar. presentado. El señor Andrés Villa, aquí Ay, con mi amigo papá. Julio Linares, lo voy a Julio presentar. Linares Franco, nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, la tajada de la sandía yo la toco en mi libro Correoso Arrabal Ardiente. excelente, papá. Es un capítulo. ¿Y por qué Correoso? Porque Correoso, en el momento Buenaventura Correoso, era el juez del crimen en ese momento. El juez del crimen era el corregidor de Santana. Y le tocó investigar los hechos. Pero has tocado este tema y aquí nos vamos a ir en el programa y Bolívar va a quedar... No, Rezagado. Nada más por mencionarlo. Lo único que les voy a decir algo es que el ferrocarril tenía 1 año de estar funcionando y estaba en su mejor momento. Gente venía cruzando para California, el ferrocarril, primer ferrocarril transcontinental del mundo. Qué bien, ¿no? Pero para nosotros ese título transcontinental es que cruza un continente, pero otro sí, continente, pero solamente cruzaba no, 80 kilómetros. Era transísmico más que nada, era transísmico. No, era transcontinental. Sí, exacto. Pero solamente podía ser de esa manera por Panamá. Claro. Entonces Panamá estaba el nombre de Panamá estaba en todos lados, un ferrocarril que une el Pacífico con el Atlántico. Pero los únicos que no estaban contentos eran la gente del Arrabal. Y mi amigo Serge Pierpoint, cuando yo escribo Ronels, me llama y me dice: Villa, ¿por qué tú dices que los panameños no estaban contentos con el ferrocarril? Y era muy fácil. El ferrocarril borró todas las formas de transporte anteriores a eso. Que vivían de ellos. Sí, Que vivían. los arrieros de mulas del camino Claro. de cruces quedaron Claro, sin trabajo. claro. Todos los que trabajaban en los hoteles del camino de cruces, en venta de cruces, cerraron. Los boteros del Chagre se quedaron con los botes. Todo era el ferrocarril. Ah, eso fue. Entonces, La economía local comenzó a sufrir. definitivamente, y la prepotencia de los pasajeros, de los viajeros, porque venían muchas familias, venía gente buena, pero venían gente con revólver de 5 tiros, y botas y puñales en las botas, y dice que iban para Nicaragua. Los vaqueros. ¿Cómo se llamaba el Walker? Sí, algún Walker, sí. Sí, que iba a tomar. Y ese fue el que hizo la mala crianza al pariteño. Y el pariteño se defendió. Y lo de Luna, los negros que quedaron sin trabajo, y se formó el molote. Pero nosotros les prometemos un análisis para el próximo mes. Claro, más profundo. Sobre el ferrocarril y sus incidencias. Excelente. Comenzamos con Bolívar. Para Bolívar y Panamá, papá. Bueno, voy a hacer una pequeña previa para que mi amigo que tiene Qué todo- bonito sería si el istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Célebres palabras. de la Carta de Jamaica. Bolívar es el latinoamericano más importante en la historia. Es una figura que adorna todas las plazas de todas las ciudades. En Panamá tenemos el busto de Bolívar en la Asamblea Nacional. Tenemos la Plaza Bolívar con un bonito conjunto de estatuas monumental. El parque de Chorrera se llama El Libertador. Penonomé tiene una estatua de Bolívar. El parque de Bocas del Toro tiene un busto de Bolívar. El parque de la Concha tenía una estatua de Bolívar que no se le robaron la espada, y no sé si la estatua la tienen allí, pero también estaba. Y no sé si Chiriquí tendrá algo de Bolívar. O sea que, y así todas las ciudades de Latinoamérica tienen una figura, le rinden homenaje a ese hombre que vivió solo 47 años y consumió su vida, sus energías en el sueño de ver un país, una gran Colombia, y fue derrotado no por los ejércitos imperiales españoles a los que él venció en
en Caracas, en Boyacá, en Carabobo, en Junín. Bolívar fue triunfador, pero lo derrotó la geografía y lo derrotó las tradiciones que dejó la colonia española, en los intereses de las clases. Para mí, yo analizando a Bolívar, creo que Bolívar fue un poco iluso, creyendo que él podía vencer o convencer a todas esas clases aristocráticas en que él iba a ser, en que se unieran en un solo país, claro, en que unieran todos sus intereses en pro de una patria grande. Prevaleció el egoísmo del hombre. El egoísmo del hombre. Ellos creyeron que podían hacer lo de las 13 colonias norteamericanas, pero las 13 colonias norteamericanas tenían un mejor sistema y no tenían el egoísmo, las malamañas, los intereses de la aristocracia. Otro, y no le voy a echar la culpa solo a la aristocracia, porque Bolívar identificó también la ignorancia de las clases bajas como uno de sus grandes enemigos. Un pueblo ignorante, expresa de rumores, expresa de los poderosos, y ellos también fueron los oponentes de ese sueño de la Gran Colombia. En Panamá, Bolívar fue el ídolo, fue la gran noticia, fue el que promocionó, el que impulsó la independencia del 10 de noviembre, el grito de 10 de noviembre en Los Santos. Los santeños siguieron a Bolívar. Los aristócratas de acá, los comerciantes de San Felipe, también a la hora de decidir a qué país se unían, optaron por Colombia. ¿Por qué? Porque Bolívar era presidente de Colombia. ¿Qué tenía más afines Panamá? Con Perú, que era su socio comercial. Bolívar era venezolano. Caracas, nació en Caracas. Nació en Caracas. Gilberto Bernardo, un saludo, y no voy a repetir aquel estribillo que me dice que Simón Bolívar nació en Caracas y no sé qué, una cosa horrible, pero fue una cosa... Ya me acordé, una cosa horrible, dice. Sí, pero que los niños lo recitaban. Sí. Entonces, Bolívar fue... Y no es cierto, porque era de familia de... ahí está mi amigo... Que viene de esa misma estirpe. Bolívar fue Bolívar era de los rayos blancos de Venezuela, este era de los rayos blancos de Panamá. Pero créeme que tenía mucho más dinero en esa época. Sí. Bolívar era mantuano, dueños de esclavos, rancio abolengo, por eso, y abandonó todo por sus sueños. Yo quisiera señalar, hay algo importante, por ejemplo, antes como un preámbulo. Bolívar llegó a cabalgar y a tratar de unir un territorio al cual él llegó mayor que Europa, Así que eso lo digo nada más para que quede en el papel. Yo sí quisiera iniciar diciendo lo siguiente: cuando hablamos de Simón Bolívar, nos referimos normalmente al gran militar, ¿no? Al hombre de las grandes batallas, Pichincha, Junín, Ayacucho, el pantano de Vargas, Angostura, Carabobo, Boyacá, en fin, este hombre que tuvo tantas victorias. Pero nos olvidamos del Bolívar pensador, porque Simón Bolívar, a pesar de que no tenía una educación universitaria, sí tuvo una educación, digamos, preuniversitaria, donde tuvo maestros como Andrés Bello. Excelente. Y el maestro superior de él, que no era una persona de la estatura de Andrés Bello, fue un tal Simón Rodríguez, que lo llevó a leer filósofos de la época, como John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Dante Alighieri, Maquiavelo, etc. O sea que Simón Bolívar era un hombre, aparte de que fue un militar exitoso, el gran libertador, era un hombre hasta cierto punto ilustrado. Entonces, es interesante destacar, ya entrando en el tema panameño, que si tú lees biografías como por ejemplo recientemente las que me he leído del colombiano William Ospina,
o de la peruana Marie Arcana, el tema de Panamá es prácticamente nulo, no lo tocan. Estamos hablando de colombianos y peruanos, estamos hablando de No tocan Panamá. lo tocan muy poco, o por lo menos no a lo que un ismeño le gustaría escuchar. Entonces, pero tú te vas, y hay algo interesante, tú te vas a la biografía original de Simón Bolívar, la primera, que no la escribió un colombiano, ni un venezolano, ni un panameño, la escribió un irlandés, Daniel O'Leary. O'Leary fue la mano derecha de Bolívar de principio a fin, tanto así que fue su primer biógrafo, e incluso era tan cercano a Bolívar que en un momento dado tuvo que matar a uno de sus importantes generales, José María Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba se levantó contra Bolívar, ya cercano a los finales de su vida, y O'Leary lo defendió y confrontó a Córdoba, y Córdoba muere en esa confrontación. Así que es importante destacar esto. Incluso hubo más de 5.000 legionarios, veteranos, héroes de las guerras europeas por parte del Imperio Británico contra Napoleón, que fueron héroes de la guerra de Trafalgar y de Waterloo, que lucharon a favor de Bolívar. Vinieron para acá. Muchos eran británicos, irlandeses, y también habían con menos alemanes y polacos. Y obviamente O'Leary fue el más cercano. De hecho, el jefe no era él, el jefe era James Rooke, pero James Rooke fallece en la batalla del Pantano de Vargas. Así que el que toma esa batuta es O'Leary. O sea que el movimiento de Simón Bolívar fue un movimiento internacional que logró apoyo definitivamente de europeos. No solamente eso, y al tú decir eso del tema internacional, entro enseguida con las primeras citas de Bolívar sobre Panamá. Porque esto que escribe Bolívar lo hace en lo que sería su segundo exilio, después del segundo movimiento de independencia que fracasa en Venezuela, porque fueron 3. Venezuela se independiza en el tercero. En el segundo, él está exilado en Jamaica. Y en Jamaica él escribe 2 documentos. El segundo fue la Carta de Jamaica, pero vamos al primero, porque es interesante destacarlo y de repente interpretarlo. El primero es una carta que él escribe a Maxwell Hislop, que era un mercader británico, y Bolívar estaba tratando de conseguir dinero, recursos para su guerra de independencia, su guerra de liberación. Para el proyecto. Para el proyecto de libertario de toda la América. Y voy a pasar a leer una parte de esa carta porque es interesante. Mira lo que dice Bolívar a este mercader británico. Él dice: la costa firme se salvaría con 6 u 8.000 fusiles, municiones y 500.000 duros para pagar los primeros meses de la campaña. Con estos socorros pone a cubierto el resto de la América del Sur, y al mismo tiempo se pueden entregar al gobierno. Y esto es importante, mira lo que voy a leer ahora. Y al mismo tiempo se pueden entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua, para que forme de estos países el centro del comercio del universo, por medio de la apertura de canales que, rompiendo los diques de uno y otro mar, acerquen las distancias más remotas y hagan permanente el imperio de la Inglaterra sobre el comercio. Ahora ustedes dirán: oye, ¿pero qué le pasó a Bolívar? Estaba empeñando a Panamá. Él estaba empeñando a Panamá. Él estaba entregando a Panamá al Imperio Británico para saldar la cuota de independencia de la América del Sur. Ojo, hay que ver el contexto de estas palabras. Él lo hace estando en Jamaica, desterrado, empobrecido, abandonado. Él estaba, yo estoy asumiendo que ese fue un momento de crisis íntima, anímica de él, para él llegar a esta conclusión. No es que lo estoy justificando. Y de repente para lograr que atendieran, porque iban así también esta gente, ¿y yo qué gano? Que al final lo logra, pero inmediatamente después, unos 5 meses después, él escribe su gran carta de Jamaica, que fue, incluso en Jamaica él había sufrido un atentado contra su vida, que ese es otro tema interesante, pero para irnos ya a lo que es la carta de Jamaica. Fíjate cómo en la carta de Jamaica ya ese concepto extraño de la venta de nuestro territorio cambia, y voy a leer nada más 2 partes. Una dice así: los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán una asociación. Esta magnífica posición entre las 2 grandes mares
podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Y el otro párrafo de esa carta lo dijo al principio nuestro amigo Néstor Ríos. Él escribe así: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso que se realizó años después, de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los más altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras 3 partes del mundo. Lo dejo ahí por ahora porque creo que hay bastante interesante discutir estos temas, porque estas son las 2 primeras documentos que yo encuentro donde Bolívar menciona a Panamá como tal. Mira, tú has planteado algo que en 5 años ves a un Bolívar que quiere empeñar a Panamá y después cambia y entiende que el sueño de la gran Colombia, de su gran país, solamente se puede dar si él tiene el dominio del Panamá. Moverse de Venezuela, Colombia, hasta Ecuador, Perú, Bolivia, solamente se puede hacer rápidamente por mar. Llegar a Portobelo, cruzar el Istmo y volver a embarcarse y eso era lo que lo estaba derrotando a él. Panamá era fundamental para la causa. Sí, el Imperio Español estaba moviendo tropas a través de Panamá. Entonces él comprende: yo no se lo puedo dar a los ingleses. Panamá siempre ha sido un país pequeño, de poca población y codiciado es la palabra. Por la estrategia, por la geografía estratégica que tiene el país. Entonces, que no nos tomaban en cuenta. Pero Bolívar tiene un lapso de 20, 30 años que está en la palestra y cambia al ver que su sueño de la Gran Colombia, de esos 5 o 6 países tan grandes, como dice Julio, que tenía un territorio como el de Europa, no lo puede atar, porque hace congresos, se unen, él es el presidente, y luego cuando ve que Venezuela se quiere salir, que Ecuador se quiere salir, llega la noticia de que Panamá se une, y eso fue, también puede citar eso después, cuando el acta de independencia de Panamá es lo más grande. Cuando Bolívar conoce que Panamá se independiza sin un tiro, él salta de gozo y manda a Olieri. Mira tú, ¿a quién manda con la carta de reconocimiento? A Olieri. ¿A quién mencionaste tú? Ese era vino a Panamá, se reúne con Mariano Arosemena, con Fábrega, y les dice: bienvenidos a la Gran Colombia. Pero detrás de la carta de Bolívar venía la carta de Santander, donde el gran enemigo de Bolívar, amigo enemigo, el colombiano Santander, el hombre de la ley, manda la carta también. Así que los panameños... ¿Qué decía la carta de Santander? ¡Viva Panamá! Ustedes son lo máximo. Los amamos. Entonces, los panameños... ¡Viva Panamá! Los panameños dicen: ¿con quién nos vamos? ¿Con Bolívar? No, con Santander. Entonces, poco a poco Bolívar va cambiando y se conforma, él se erige en un dictador. Él, por leyes, se declara dictador. Yo voy a ser el presidente vitalicio, y eso cae mal. Cae mal. Lo tratan de matar, se salva. Bolívar nunca perdió el poder militar. Reprime a los que tratan de matar y los fusila. Perdona a Santander. En ese tiempo no andaban con vaina, en ese tiempo era ¡bam! ¡Bala! Si no lo indulta, lo hubieran fusilado. También a Santander. Pero la vida. Sus enemigos van más allá. Asesinan a Sucre, que era el segundo en Bolívar. Dice: ya, Bolívar se está muriendo. Está enfermo. 45 años. 47. Sí, Sucre tenía como 32, jovencito. Jovencito. Antonio José Sucre, jovencito.
Pero Sucre tampoco tenía, Sucre no iba a gastar su vida en eso. Sucre se iba a ir para Guayaquil, se acababa de casar. Lo que pasa es que entonces los panameños son antibolivarianos, porque no les conviene la actitud dictatorial de Bolívar. Se convierten en antibolivarianos cuando él decide ser dictador. Exactamente. Los panameños dicen, no, esta vaina no era así. Estamos rompiendo cadenas porque los reyes también dictaban. Los esclavistas. Entonces, estamos rompiendo cadenas para ser libres y entonces tú vienes a decir que vas a ser el rey ahora aquí, pues no puede Los ser. panameños querían un territorio donde el comercio fluyera con leyes especiales para desarrollar su comercio, como siempre ha sido. Claro. Nosotros somos comerciantes, nosotros somos transitistas, somos canaleros, somos ferrocarrileros, vivimos del que viene y del que el que pasa. Entonces Bolívar no es que no iba a permitir eso, pero lo iba a retardar, creo yo que lo iba a retardar por sus luchas intestinas. Entonces, hay otras muchas cosas, pero los panameños se opusieron a lo que Bolívar, al régimen que Bolívar, régimen de Bolívar. Sí, al régimen. Pero estábamos aliados con Bolívar o estábamos con Santander. Bolívar era el que mandaba, Bolívar era el presidente. Y entonces, pero la rebeldía de nosotros era rebeldía de palabra, de boca. No había ninguna acción, no era que estábamos disgustados, no nos gustaba de esa forma, pero estábamos ahí pegados, ¿no? Formábamos parte, yo te voy a dar dos detallitos interesantes. Okay. Simón Bolívar no se entera de la independencia de España, de Panamá de España, sino hasta enero del 22. Ese fue el 28 de noviembre del 21. Él no se entera hasta enero del 22. Y 2 meses después. Exacto, 2 meses después. Y yo sí quería traer, porque hay una carta que él le manda el 16 de noviembre del 21 a José de San Martín, el otro gran libertador, que yo creo que no le llega a Bolívar, pero era el otro gran libertador del cono sur, bien abajo. Y le dice Bolívar a San Martín el 16 de noviembre del 21: el último desagradable acontecimiento de Guayaquil, en que los enemigos han obtenido algunos ventajas, exige un remedio pronto y eficaz. El gobierno de Colombia activa los medios de poner en perfecta seguridad aquella provincia y de liberar el resto de los del sur, que aún están subyugadas. Yo marcho con el ejército a ejecutar esa operación, mientras que otra división marcha a ocupar el istmo de Panamá. Él había exigido a Santander mandar 2.000 soldados a Panamá para apoyar a la independencia, cosa que no fue necesaria porque ya después se supo, ya lo explicó aquí Andrés Villa, de que Panamá se había, y lo sabemos, Panamá se liberó, se independizó sin un solo tiro, y tanto el 28 como el 3 de noviembre, incluso el dinero que se sacó para el 28 fue otorgado por los hermanos Arosemena, Mariano, Blas y Gaspar Arosemena. Tenían tanto billete. Era gente de mucho dinero. Mariano era el padre de Justo Arosemena, Blas y Gaspar eran los hermanos de Mariano, tíos de Justo Arosemena. Ellos desbandaron a la tropa a punta de dinero. De billete. Esa es la realidad. La estrategia del billete. Entonces, Rufina Alfaro también, Rufina Alfaro, bueno, que los convenció en Los Santos. Bueno, ese es otro tema, hay que hacer un programa especial. Hey, mi papá era de Los Santos, no se metan con mi chola Rufina. Mi Rufina lo enredó allá. Fueron los primeros que gritaron libertad, fueron los primeros, y con el nombre de Bolívar. Eso es. Y la siguiente cita interesantísima y de mucha fuerza ísmica para el ánimo panameño, yo diría, fue cuando Simón Bolívar manda una nota fechada 7 de diciembre de 1824 a las diferentes naciones suramericanas, invitándolos para el Congreso Anfictiónico, que sería en Panamá 2 años después. Y en esa carta es cuando él dice: parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por la otra el África y la Europa. Y lo interesante de esto, y ya creo que Andrés lo ha explicado de alguna manera, es que a pesar de que Bolívar nunca tocó suelo panameño, nunca, lo hizo O'Leary,
el irlandés, lo hizo Leary, a pesar de que él nunca tocó suelo panameño, obviamente por el tema de la geografía y demás, él sí tenía él tenía un sentimiento hacia el istmo, y es verdad, por la importancia transitiva, la posición gráfica que muy bien explicó Andrés, y por eso se realiza el Congreso Anfictiónico el 22 de junio de 1826, que es interesante destacar que, como lo dije, aparte de la poca importancia que le dan los biógrafos de Bolívar al Congreso Anfictiónico, incluso el propio Daniel O'Leary, en su biografía vasta y profunda de Bolívar, trata o concluye diciendo algo que es cierto: el Congreso fue, en ese momento, fue un fracaso. El Congreso fue un fracaso porque no se firmaron ningún documento. No se firmó ningún documento. No se tomó ningún compromiso. No se tomó ningún compromiso, pero faltaron varios países. Por ejemplo, el mismo Bolívar faltó. Estuvieron representando por ejemplo el Congreso Sí. Anfictiónico, 22 de junio de 1826, en la sala capitular del antiguo convento de San Francisco. Estuvieron representados Colombia, Pedro Gual y Pedro Briceño Méndez. Estuvo Perú, Manuel Lorenzo de Vidaurre y Manuel Pérez de Tudela. Estuvo República Dominicana con Antonio Larrazábal y Pedro Molina, y estuvo México con José Mariano Mechelena y José Domínguez Mansos. O sea, no estuvo Bolivia, Venezuela. Venezuela todavía pertenecía a Colombia. Todavía. No estuvo. O sea que la representación de Colombia ya... Chile, no estuvo Chile. Incluso hubo dos observadores que fueron Edward James Dawkins de Inglaterra y Jan Van Beer de Holanda. Estados Unidos llegaron tarde. Como observador, y Bolivia tampoco. Sí, los de Bolivia no llegaron tarde, y de Estados Unidos uno falleció en Cartagena y el otro llegó tarde. Pero creo que lo importante del Congreso Anfictiónico, donde se establece o se elabora un documento que se llama el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Lo importante de ese anfictiónico es como se podría considerar la génesis del derecho internacional americano. Y en base a esa génesis, en base a los conceptos que se establecen en ese documento, nace posteriormente la Organización de Estados Americanos. La OEA está basada en lo que se produjo en el Congreso Anfictiónico, que en aquel momento fue un fracaso. Nadie le dio ninguna importancia, e incluso el propio Libertador resintió el resultado inmediato, que fue prácticamente nulo. Pero la importancia del Congreso Anfictiónico ha sido el tiempo que ha transcurrido y los estudios que se han hecho en el sentido de entender que ese Congreso al final le dio a Panamá mucha importancia. Claro. Mucha importancia. No fue un fracaso, simplemente no llenó la expectativa o los resultados en el no fueron momento, los esperados del momento, pero a la Claro. larga el concepto de O sea, fue unión, un de diccionario. sentarse, de discutir los problemas de hegemonía global o de hegemonía del hemisferio, pues sí resultaron en que a la larga sí, ese era el concepto. Y antes el último puntito que quiero agregar, ese documento o esa reunión, esa asamblea, el término de la paz, el concepto de paz fue muy importante, fue muy tocado ahí, y se incluyó el tema de la liberación de los esclavos negros. Eso es importante destacarlo, porque también sale ahí, a pesar de lo que acabas de decir tú, Iván, y es cierto, no habrá tenido la fuerza en el momento, pero al final no fue un congreso fracasado. Exacto. Porque lo que estamos viendo hoy, ¿cuántos 200 años después, casi 200 años después, es que el Congreso Anfictiónico para Panamá ha tenido un resultado importante. Claro que desde sí, el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional. Definitivamente, cuando se analiza posteriormente, en ese momento se ve opacado porque Bolívar todavía estaba guerreando en Sudamérica. Por eso no vino. Por eso no vino. Eso te iba a preguntar. Todavía tenía problemas en Perú. Estaba en Perú. Estaba en Perú. Estaba tirando bala en Perú. Sí, entonces. Eso nos tiran la espada. No, y va a la pila. No, ya había también. Mosquete. Estaba en Perú. El problema era ese. El problema era ese. Pero ya Bolívar estaba bastante tranquilo porque tenía Panamá y lo tenía ya como una base diplomática. Ya los soldados
españoles no podían pasar por acá. Y esa era una gran ventaja. Luego, pasan un par de años después de ese congreso anfictiónico y Panamá sigue dando tumbos. Y Mariano Arosemena y Fábrega y toda esa gente tienen que estar luchando contra los intereses y las ambiciones y las luchas intestinas que se dan en la Gran Colombia. Los centralistas de Bolívar contra los federalistas de Santander. Ah, ok. Había una lucha de poder interna. Sí, entonces se trasladaba al istmo. Que nos salpicaba acá. Y eso no le gustaba a nuestros líderes, pues nuestros líderes definitivamente, ¿quién eran los comerciantes de San Felipe? Y estaban pensando en otra cosa y no estaban en peleas intestinas Lo que de poder. pasa es que ya yo acabo de analizar una de las frases que dijo Andrés hace un rato, porque Panamá siempre fue un país que tenía era estratégicamente, militar y políticamente importante para las acciones de Bolívar y las 7 naciones, pero para Panamá era comercialmente importante. Eso era lo que quería Panamá. Y se desgastaba en esos problemas. Claro. Llega ya al final, ya 1830, Bolívar está enfermo y llega, ya hablamos del atentado, Claro. que lo iban a matar. Las cosas fueron hasta decir, hay que eliminar a este tipo. Es una piedra en el zapato para Sí, nuestro propósito, hay que matarlo. Sí, hay que matarlo. Y Bolívar se salva de ese atentado, se tira por la ventana. Lo salva Manuelita Sáenz. Claro. Lo salva Manuelita Sáenz. Siempre una Que baby quede- ahí en que el medio de la quede en mano. acta. Que quede en acta. Entonces, Después hacemos otro programa de Manuelita Sáenz. corazón de Bolívar, del corazón de Bolívar, para no hablar de... ¿qué pasa? Llega como gobernante a Panamá José Domingo Espinar, negro, general y secretario de Bolívar. Ok, Eh, lo manda para acá. por alguna razón queda de gobernador Ok. del departamento del Istmo. Y Espinar, ya te digo, negro y bolivarista. Eso no les gustó a la miscelánea y a todos los Empresarios. Al gran círculo ismeño. al gran círculo Ahora ismeño, está igual. al gran círculo ismeño. Y se da en Panamá un antagonismo social. ¿Dónde va a buscar apoyo Espinar? No lo puede ir a buscar San Felipe, va a la Arrabal de Santana. Santana, Entonces, al pueblo. el pueblo dice, viva Bolívar, nosotros somos bolivarianos, no queremos a Santander, somos bolivarianos. Entonces, no conocían ni a Bolívar, pero viva Bolívar, porque ¿qué? Ustedes no van a Bolívar, yo voy a Bolívar. Ustedes son mis enemigos naturales, los blancos. Pues. Entonces, vuelve y hay dinero. Espinar va a Veraguas a combatir a Fábrega, y cuando regresa tiene otro, sobornan al sur. Juan el hijo del sur, venezolano. Que Sí, no Juan sé el hijo por, del sur, sí. después de las guerras El sur y Luis Urdaneta. después de las guerras de Bolívar, lo que sobraba en la Gran Colombia eran generales desocupados. Ok. Y ese general al sur cae aquí Desocupado y con hambre. y con ansias de poder. Dice, yo soy el que he luchado. Yo soy el que he luchado, te he visto caer a mis compañeros. Entonces, sobornan al sur y cuando regresa Espinar, lo mandan en un barco para Perú. Exiliado. Exiliado. Fuera. Pero el tiro le sale mal a los comerciantes. ¿Por qué? Porque al sur se convierte en un Dictador. monstruo. Peor. Dictador. En un monstruo. Y ya se han librado del bolivariano, ¿no? Entonces ahora tienen al sur. Y ya Bolívar había fallecido ya. Muere en ese El 17 de diciembre de 1830 Muere en ya ese había fallecido. en plenos eventos estos que estoy contando, de al sur, Santa Marta, de Espinar, y el pueblo En Santa Marta, sí. se muere. En Santa Marta. Pero acuérdense que la noticia... Exiliado. Sí, exiliado. Él se exilia, él renuncia. Sí. Colombiano. Él tenía el poder todavía. Él se exilia.
Es más, cuando ¿Por qué yo- se exilió? Porque- Sentía que la causa ya había... he arado en el mar, esa frase de Bolívar, he arado en el mar. La noche fatídica de él fue el 26 de septiembre de 1828, cuando el atentado, él tiene que saltar de la casa del Palacio de Gobierno, porque Manuelita Sáenz es la que lo levanta, él estaba enfermo, tenía fiebre, y ella lo hace saltar esa ventana y él se salva. Pero ese fue el principio del fin. Él perdió todo su ánimo. Exactamente. Incluso yo quería contextuar lo que ha dicho Andrés, que donde ya llegamos a la muerte de Bolívar, pero poquito antes, y echando el cuento ese de bueno, que no es un cuento, es la realidad de que en Panamá el grupo de la oligarquía transitista eran los que gobernaban, y es lo que de alguna manera formaron parte de esa función nacional que se creó y de la cual salimos todos los panameños, porque fue un grupo importante, igual que el Arrabal en su momento. Es importante destacar que esa oligarquía transitista, comercial, que quería que Panamá fuera el emporio del universo, ellos querían convertirlo en un país anseático. ¿Qué es lo que es un país anseático? Sí, eso era Un país anseático. La Liga Anseática existió en Europa entre el siglo XIII y el siglo XVII. Era una liga autónoma de ciudades mercantiles. Autónoma de ciudades mercantiles para promover y defender intereses económicos, bajo la garantía de las grandes potencias del momento. Entonces, el anseatismo era ese. La oligarquía que quería tener a Panamá de alguna manera garantizada por alguien superior. Y es por eso que entonces se da primero en 1826. Y mira el grupo, ¿quién era el grupo? Mariano Arosemena, José de Ovaldía. Ellos lideran un movimiento en 1826 para crear un país anseático. Y es más, utilizan como prueba jurídica el acta de independencia de 1821, que dice así: el Istmo, por medio de sus representantes, formará los reglamentos económicos convenientes para su gobierno interior. O sea que ellos dicen, en base a esto, nosotros podemos ser un país anseático. Y entonces buscaron ¿a quién? A Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos. Al final ese movimiento no prosperó. Y tampoco prosperó un movimiento en 1827 del grupo que se denominó el Gran Círculo Ismeño. ¿Quiénes formaban el Gran Círculo Ismeño? Juan José Argote, José de Ovaldía, Mariano Arosemena, Agustín Tallaferro y un tal José Agustín Arango, que debe ser el padre del prócer. No era el prócer, pero debe ser el padre. Claro, puro limpio. El Gran Círculo Ismeño. Y este grupo de polémicos deliberables que se la pasaban escribiendo en los medios y que sí, se oponían a los poderes excesivos de Simón Bolívar. Lo consideraban hasta cierto punto un dictador. Ellos pretenden crear a Panamá en un protectorado inglés. Mira tú. ¿Pero quién es el que detiene ese movimiento? José Domingo Espinal Díaz de Arrabal. No hubo una lucha, no hubo una pelea, ni hubo intercambio de tiros, pero el movimiento liderado por Espinal y el Arrabal hace que este movimiento del Gran Círculo Ismeño para crear un protectorado bajo Inglaterra prospere. Ahora, ¿por qué se creó este movimiento? De repente hay una razón. En Colombia regía la Convención de Cúcuta de 1821. Esa convención debía existir por un mínimo de 10 años. Estamos hablando de 1831. Pero ¿qué hace el Libertador? Él pretende cambiarla en 1828, en la Convención de Ocaña. Entonces, ¿pero qué pasa? Santander se movió más rápido que él. Y llega a Ocaña, porque Bolívar nunca estuvo en Ocaña, porque no podía estar. Santander llega a Ocaña y empieza a mover el matraqueo que vivimos ese matraqueo que vamos a invitarte a comer y vamos a darte un quesito aquí y un whiskycito acá. Entonces, Santander tenía la mayoría y la única forma que podía caerse esa convención era quitándole el quórum. ¿Y qué es lo que hace Bolívar? Al no tener los votos para tener la constitución que él quería, sencillamente los seguidores de Bolívar rompen el quórum y la convención de Ocaña se cae
y se mantiene la... Todo el mundo quería meterle la mano para Así Ya, mismo ya es. te das cuenta por qué somos así. Así que para que esto viene, Porque estamos hablando de nosotros así 1828. Así somos. Bolívar es la gran figura. Estamos desentrañando en este programa, estamos desentrañando virtudes, Y defectos. defectos Así es. y hechos históricos. ¿Cuántos países libertó? Venezuela, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Perú no se siente bolivariano. Panamá. Libertadores. Bueno, pero Perú es interesante. Pero- o sea, Perú si tú me preguntas a mí de lo que yo he leído, yo creo que él fue el que Sí, yo libertó también Perú. considero. Lo que pasa es que, Precursor. claro, y tú vas a Lima y tú ves la Plaza Santander. Allá pareciera que el gran héroe peruano es Santander. Pero es que Santander, él llega a Perú, lo reciben los españoles, y llega un Perú vacío, se encuentra con Ecuador, con Bolívar en Ecuador. Bolívar le pide que libere, que Perú todavía está bajo el yugo español porque está creciendo ese ambiente, y Santander se retira. Y es Bolívar el que después llega a Perú. Y la batalla de Ayacucho y Junín fueron liberadas por Bolívar. Fueron las últimas dos batallas de América, Junín y Ayacucho, donde participó Tomás Herrera, el ismeño Tomás Herrera, Así es. y donde uno de los líderes fue Sucre. Eso te iba a decir. Igual, y Bolivia. Bolivia se llama Bolivia no por San Martín, se llama por Por Bolívar. Bolívar. O sea, Bolivia se llama Bolivia Por por Bolívar. Bolívar. Así que algo tuvo que ver Bolívar. Claro que sí. A veces no es que él estuvo en la, pero sí, como dice Néstor, fue precursor, porque en lo que él inició, el movimiento, la llama que prendió en el corazón de los americanos fue esa, y al final, sí, tal vez no fuiste tú el que liderizaste las batallas y el que lograste esto, pero gracias a tu motivación y gracias a lo que tú hiciste, nosotros agarramos, empuñamos las armas y logramos la... Él tuvo la una conquista. figura muy importante que fue muy fiel a él, Sucre. Sucre, sí. Y Sucre, Liberó Bolívar, Sucre Bolivia es el por que- años. Sucre es el que libera a Bolivia Sí. por Órdenes. mandato de Así es. mandato de Así Bolívar. mismo es. Pero bueno, volviendo, y ya estamos acabando el tiempo, y pues, podíamos seguir hablando de Bolívar. La figura de Bolívar es impresionante. Intensa, figura intensa. Claro. Bolívar choca contra toda esa gente que tenía cada cual sus intereses. El interés de Panamá era comercial. No me molesten, no intervengan, no me llenen de leyes con gente que está en una montaña, que tiene otros intereses que no son los míos. Nosotros somos transitistas y Panamá se ve obligado a enfrentar movimientos que le retardan el desarrollo de su comercio. Yo entiendo bien a los comerciantes de San Felipe. Claro. Mira, por lo menos, ¿qué tiene que Alzuru? Alzuru los agarró y los doblegó. Espinar llega y viene con el cuento de Bolívar. Y todas esas son cosas que cada evento de eso era mucho dinero que tenían que desembolsar estos señores porque ellos no eran soldados. Y eso no los beneficiaba, no los desarrollaba. Bolívar, históricamente, es la figura de nuestro inicio como independentista. Y creo que tiene mucho mérito, tiene mucha admiración de mi parte, porque él soñó un país imposible, pero lo soñó. La independencia de Panamá entonces es fundamentada precisamente en los movimientos, Tenemos llamada telefónica. adelante, buenos días, en los movimientos de Bolívar entonces. Sí, adelante, buenos días. Tremendo tema. Ojalá las nuevas generaciones conocieran la historia real del país. ¿Qué papel jugó el papá del prócer y el abuelo del prócer, José Agustín Arango del Águila Verde y José Gabriel Arango del Risco? ¿Qué papel jugaron en todo lo que Panamá hoy es? Te lo agradezco si los sabios conocen de esta vivencia. Ok, ya te vamos a contestar los sabios. Me consta que no soy sabio, para nada.
Yo, lo que sucede es que en mi investigación, cuando estudié sobre el Gran Círculo Ismeño, que se creó en 1927 para establecer un protectorado inglés, porque estaba en contra de la figura centralista de Simón Bolívar, entre los nombres que aparecen allí hay un José Agustín Arango, pero yo lo que no sé, y tendría que investigarlo, es si ese José Agustín Arango, obviamente no es el prócer, un tema de tiempo, no es el prócer, pero puede ser su padre o su tío, eso es lo que le puedo decir. No puede ser, son los apellidos se repiten. Sí, también, a lo exacto. largo del siglo XIX son los mismos apellidos que La firman. descendencia como hasta el momento, Sí. a los hijos le van poniendo el mismo nombre. Definitivamente, los comerciantes de San Felipe fueron tenaces en defender sus intereses y sus familias. Como dice mi amigo Julio, Mariano Arosemena era el papá de Justo Arosemena, de Pablo Arosemena, que fueron los líderes de todo el siglo XIX de Panamá. Cuando desaparece Mariano Arosemena, queda Pablo. José de Valdía era el padre de José Domingo de Valdía, el que fue presidente. Así y es. José de Valdía fue presidente de Colombia. Y los arangos son los mismos arangos. Y los obarrios son Y los Linares lo mismo. Y los obarrios son los Mi mismos. abuelo que firmó el acta de independencia de Colombia, es casi que Linares. No, por eso yo lo digo, los Linares vienen de una trayectoria Le voy a nacional. contar algo ahí. Cuando Espinar, para que usted vea cómo es la lucha de clases en Panamá. Espinar es el líder bolivarista y general negro, y que la gente de la rabia dice, contra, al fin hay un güey un tipo De color. quemadito. Entonces, ¿cómo atacan la gente de San Felipe? ¿Cómo atacan Espinar? Con los periódicos, con la miscelánea, con otros periódicos, porque Miscelánea del Istmo. y van soltando. La estrella. Sí, todavía no llegaba la estrella. Le van metiendo su periodicazo. Estamos en 1830. Estamos antes. Sí, ¿Sabes? entonces sí, pero sí había varios periódicos. Sí. Y eso molestaba. A pesar de no haber tantos lectores, que saliera una página contra Espinar, el gobernante, molestaba. ¿Qué hacía Espinar? Organizaba comparsas. Y venían con pregones abajo, los rancos, Benbarrota, porque era una chancleta vieja, arriba, abajo, arriba. Ese es el folclore. El pueblo, el arrabalero, cantaba. Sus protestas eran cantadas. Cantadas, de ahí nacen las Serán las comparsas. tunas. No, ningún tuna, No, ese es allá el santeño. No, sí, viste. La tuna es eso azuero. Sí, o sea, Suelo, la tabla. de Rufín y su combo. Pero es la misma cosa, sí es verdad, son tunas. Eran protestas cantadas. En Los Santos le llaman las tunas, acá le llamaban comparsa. Así es. Esa es la cosa. El negro se manifiesta. Y había poetas. Les voy a traer la próxima vez que tocamos, les voy a las loas y las poesías que le hicieron a Tomás Herrera, que fue el que defendió el Istmo contra las atrocidades de Arturo. Entonces Simón Bolívar, para ya pues ir recapitulando, Simón Bolívar en la historia de Latinoamérica jugó un papel predominante, determinante, Claro. en nuestras libertades. Mi amigo Gilberto Bernardo, que pues siempre anda con el chiste, que cuando anuncié este evento, me salió con Simón Bolívar nació en Caracas. Pero después se reivindica y me manda unas poesías Así también. de un colombiano que ahora mismo no lo encuentro, pero donde hablan de que a Bolívar lo transforman, cambian su mensaje, su legado. Bolívar tenía el pelo más crespo, era más ordinario de cara, y para cumplir con el ideal europeo lo ponen a Bolívar. ¿No te acuerdas que Chávez desentierra a Bolívar y hace ¿cómo se llama? Un escáner de su cráneo y sale un Bolívar completamente Diferente al que nosotros conocemos.
Sí. Yo creo que como un mensaje a los que van a leer por primera vez una biografía de Simón Bolívar, estén preparados por el impacto que van a recibir, no de las hazañas que logró, no de las batallas que ganó, sino de las atrocidades que también tuvo que hacer. Cuando en un momento dice, esta guerra va a ser a muerte. Y en uno de esos episodios, él agarra a 800 españoles. La última y los proclama de ejecuta. Libertador. Sin juicio. Es que en ese momento Sí, no lo estoy ni justificando ni criticando. eran las soluciones políticas del momento. A mí, por lo menos, a mí me impactó porque uno siempre uno pensaba en el gran hombre. Sí, que te mete preso Como y que te mandé para España. O sea, las atrocidades que se vivieron de los dos Era lados esos fueron tiempos. Grandes, y eso Es que eso era- es interesante conocerlo. La Ese es mi mensaje. guerra venezolana fue la más cruel de toda Latinoamérica. Murió casi la mitad de su población, tanto negros como blancos, las mujeres fueron violadas. Bolívar fusila a 8.000, 800 prisioneros. Un día, en un solo día. Pam, pam, pam. 800. Yo tengo un diálogo en mi libro que estoy haciendo el relato, donde Rufina le dice a el prócer, El segundo Villarreal. a Segundo Villarreal, dice, y nosotros nos vamos a unir a Bolívar. Dice que ese hombre no le hacen las balas, que no se cae del caballo y que fusila a los traidores. Y dice, ¿cómo es? Segundo Villarreal. Villarreal dice, Rufina, cálmate, es la guerra, Rufina, es la guerra. Qué buena historia, ¿no? Qué locura. Las fábulas que se creaban en torno al Libertador. Exactamente. Bueno, me despido con una frase que me mandó Ali, que siempre me manda a Wacket: que tengan un sábado sublime, que tus pensamientos te eleven y motiven por esta maravillosa travesía llamada vida. Bendiciones infinitas, éxitos, alegría, prosperidad, abundancia, salud, esperanza y paz. Así es que espero que este programa haya sido de importancia para todos los que escucharon la vida de Bolívar. Recuerden que todos los meses vamos a estar hablando de alguna historia de Panamá para conmemorar esos 200 años. Y espero que tengan un sábado lleno de bendiciones a todos. Así que gracias, chao, hasta luego, porque un día seguro. Seguro que es un gran día. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Muy interesante, papá. Faltó la última proclama. ¿Cuál? Colombianos, habéis presenciado el último esfuerzo. ¿Cómo Bolívar? ¿Hoy qué día es? 16. No, ¿qué? Oiga, yo quería aprovechar, Ernesto, Dígalo. para mandarte. No, yo me siento muy agradecido de ustedes por la invitación. Hombre, 17. Por esta oportunidad que nos dan para estar aquí con ustedes. Y yo a veces me lo manifesté. Yo lo que no quiero, me sentía realmente como incómodo, porque como hay otra gente que habla de esta vaina. Pasa, uy, Pero hombre. pero Ah, qué ya no incómodo. se sientan- No te creas que te habíamos rayado, pero yo te Entra. Ese es mi amigo. Mira, Oye, tú eres enséñale lo que Tú eres amigo de la casa y nosotros decidimos que son ustedes dos. Ya, punto. Si en algún momento quiere otro participar, pues ahí vemos, pero nosotros queremos además de que las conversaciones y No, tenemos buena Julio, tú sí, que eres- química, tú buena que- química. Tú que eres abogado. además son dos posiciones diferentes, Ah, ¿qué pasó? la oligarca y la del y la Exacto, el arrabalero y y la- sí, eso es El arrabalero y el oligarca. Él, además de abogado y todo lo demás.